Hola, yo tenía muchas ganas de platicarles acerca de este libro que ya lo había escuchado, lo escuché en audiolibro y está en YouTube para quien guste escucharlo y por una u otra razón no había podido platicarles de qué trata. Es precisamente Hace 2000 años, libro psicografiado por Chico Javier, dictado por el espíritu de Manuel, quien es precisamente Manuel. Nos narra una de sus vidas en el proceso de evolución que ha tenido, que es precisamente la que sucedió en la época en que estuvo en la tierra el Maestro Jesús. Así es que está por demás interesante. En esta historia, Emmanuel nos narra cómo en un punto de esa vida sí se entrelazó su historia con la del Maestro Jesús y cómo él desaprovechó esa magnífica y única oportunidad de estar delante del gran Maestro, de aprender de él, desperdició esa oportunidad y pues la dejó ir, ¿no? Pero su esposa Livia en ese entonces sí la aprovechó, sí siguió al Maestro Jesús y transformó su vida siendo una de las primeras cristianas en la historia, ¿no? Hace 2000 años es una historia genial. Es una verdadera muestra de cómo los seres humanos creamos nuestros propios cielos o nuestros propios infiernos en la tierra y de cómo la vida siempre nos da la oportunidad de redimirnos, ya sea por las buenas, con toda nuestra cooperación, con toda nuestra humildad y con toda nuestra aceptación, así como lo hizo Livia, o por las malas, que es doblegando nuestro orgullo, como pues le tocó hacer en esa vida al orgulloso senador romano Publio Lentulus, que es precisamente el personaje de Emmanuel. La historia comienza cuando Publio Lentulus, que es Emmanuel, le cuenta a su amigo Flaminio Severus uno de sus sueños o uno de sus pesadillas para él en ese momento. Yo más bien diría que era un viaje astral donde le muestran un poco de alguna de sus vidas pasadas, cuando él era su propio abuelo y también era senador romano y abusaba del poder que tenía como representante de la ley para torturar esclavos y torturar prisioneros, principalmente cegándolos o quitándoles los ojos. Es algo bastante fuerte, ¿no? Publio en realidad sentía que él era aquel hombre, que él era su abuelo, que era una vida pasada de él, y se lo platicaba así a su amigo Flaminio, pero el amigo lo incitaba a que mejor se quedara callado, a que no contara esas cosas, a que no tuviera esas ideas porque eran peligrosas de expresar, sobre todo para él que era un representante del Imperio Romano, que no podía decir esas tonterías que se consideraban supercherías, ¿no? Cosas que a lo mejor creerían los egipcios, los griegos, gente que consideraban inferior intelectualmente que ellos, que un romano, porque un romano en aquellas épocas era considerado o se consideraba a sí mismo como la élite del mundo civilizado, como lo más puro, lo más refinado y un ejemplar a seguir por cualquier hombre. Así que ellos no podían permitirse creer en este tipo de supercherías. Solo podían adorar a los dioses permitidos por el imperio y todo lo que el imperio les permitía. No podían hacer nada, no podían tener hasta cierto punto un pensamiento libre. Era peligroso ser diferente. Como siempre, ¿no? En todos los tiempos, la intuición natural del ser es oprimida por las reglas de las iglesias o creencias predominantes del momento. Así que no pienses, no sientas, no cuestiones, no creas en ti mismo. El ser en ese proceso de evolución que está motivado por sus guías espirituales, que está motivado por sus intuiciones, no puede creer ni en lo que le está pasando a él mismo, pone en duda todo lo que sueñas, lo que sientes, lo que intuyes, porque tu prioridad es ser aceptado como normal por la sociedad, ¿no? Y pues bien, fue lo que hizo Publio Lentulus, puso todo en el cajón del olvido y continuó con su vida, porque vaya que tenía problemas muy fuertes que atender en su vida y atraían toda su atención, sobre todo lo que ocurría con su hija Flavia. Flavia era una niña pequeña, enferma con algo, dicen, una enfermedad de la piel muy parecida a la lepra, pero que dicen que no era lepra, porque la habían llevado pues con muchos médicos romanos, de lo mejor, y ninguno había podido sanarla. Por tal motivo, el senador Publio Lentulus decide viajar a Judea
su amigo Flavio Severus le dice, ¿por qué no vas a Judea? Dicen que los aires de allá son muy limpios, dicen que la gente se cura allá, ¿por qué no te vas a vivir un tiempo, te llevas a tu familia y vamos a ver qué pasa, ¿no? Y así lo hace. Publio Lentulus deja su vida en el gran palacio en el que residía y junto con su familia se embarca en esta aventura que le cambiará la vida. Su amigo Flaminio, antes de partir, le hace una serie de recomendaciones porque le dice, vas a un área salvaje, vas a una zona peligrosa, porque los judíos siempre fueron un dolor de muelas para los romanos. No se sometían como ellos querían y les ocasionaban tensiones políticas todo el tiempo, haciendo que la zona fuera realmente conflictiva. Así que le recomendó ser muy fuerte, mostrarse como un romano digno, no tener compasión de los locales para que supieran que Roma mandaba y que él era el representante del emperador en aquellos lugares, ¿no? Porque sí, Publio sería la máxima autoridad en aquella zona, incluso por encima del gobernador que tenían en aquel momento, que era precisamente Poncio Pilatos. Y los problemas comenzaron pues justo al llegar, ya que un joven incauto judío, al ver pasar el carruaje en el que llegaban estos romanos, se le hizo fácil lanzar una piedra. Y para su mala fortuna, esta piedra al pasar por la ventana logró herir a Livia, la esposa del senador Publio, quien, pues, Publio, al seguir los consejos de su amigo, se quiso mostrar brutal, quiso dar un castigo ejemplar al muchacho y lo mandó golpear de una forma tan fuerte, tan grosera, que la misma Livia sintió la necesidad de interferir y de interceder por él. Entonces, ya escuchando las súplicas de su esposa, pues Publio dejó de que ya no golpearan al chico, pero le puso un castigo de mandarlo a las galeras. Y ustedes saben por la historia que es un castigo pues del cual no había ya escapatoria, no había salida. Una vez que te condenaban ahí, pues por lo general morían ahí en las galeras. A todos se les hizo un castigo bastante severo para la falta del chico, pero pues Publio estaba en esa necedad de querer, no sé, mostrar su poder ante todos. En los días posteriores, después de que llegaron y se instalaron en el palacio de Pilatos, Publio recibió la visita de André, el papá de aquel chico que en ese entonces supo que se llamaba Saúl. Y por más que André le suplicó, le dijo que apelara al amor de padre, que él era padre y sabía lo que estaba sintiendo, que liberara a su hijo, que era injusta la condena, pues Publio no escuchó. No escuchó y al contrario humilló al papá del chico diciéndole que no, que él era un romano y que los romanos no se echaban para atrás, ¿no? De alguna manera. Entonces André, encolerizado, le juró que se vengarían, que algún día el destino lo pondría en sus manos y que iba a pagar muy caro su falta de compasión. Y aunque por dentro el senador Publio sí sentía ese escorzor de la conciencia de ver a un padre suplicando por la vida de un hijo, él no quería mostrar debilidad alguna. Pero en cuanto Andrés se fue, Publio sí dio la orden de liberar al chico. Le dijo a los soldados, libérenlo y déjenlo que regrese con su papá. Sin embargo, algo pasó ahí, aunque los soldados le empezaron a decir mentiras porque ellos ya habían tomado otras decisiones con el muchacho, ¿no? Le dijeron que no lo podían liberar porque el muchacho había escapado. Entonces Publio se quedó de alguna manera, pues así como tranquilo, decir, entonces no lo persigan, pues que regrese con su familia, que regrese con su papá y aquí se acabó todo, ¿no? Pero no, resulta que los soldados ya lo habían vendido como esclavo y a esas alturas el chico ya estaba en Roma con su nuevo amo. Y el nuevo amo era nada más y nada menos que el mejor amigo de Publio Lentulus, o sea, Flaminio Severus. Y ahí empezaba a entramarse la historia, a enredarse un poquito más, porque los odios en el futuro se harían odios añejos, odios fuertes, con deseos de venganza. Entonces se va entramando y se va haciendo todo este odio, ¿no? Aderezado por el paso de los años. Por otro lado, la estancia de la familia de Publio en el palacio de Pilatos no era muy grata, sobre todo con Livia, que estaba
estaba muy inconforme. Ella era una mujer virtuosa, digna, a la usanza de la antigua Roma, la de los valores firmes y la de la alta cultura. No la Roma decadente de la actualidad en la que se estaba convirtiendo, ¿no? En la que estaban cómodos la mayoría de los invitados de Pilatos, porque tenían ya costumbres muy decadentes, vicios de todo tipo, excesos y una moral despreocupada. De ahí que Livia no se sintiera a gusto en ese lugar y pidiera a su marido rentar una finca lejos e irse de ahí. La dulzura y fineza de esta mujer de Livia fueron un atractivo para Pilatos, para sus bajas pasiones, quien abandonando un poco a su amante en turno que tenía ahí, que se llamaba Fulvia, él le puso todas las atenciones a la invitada, a la esposa del senador. Trataba de conquistarla, pero ella siempre encontraba la forma de evadirlo, aunque no pudo evadir la envidia del amante despechada de este hombre, ¿no? Que ustedes saben que es muy, muy, muy peligroso. Hacer enfadar a una mujer de esa manera y con esas condiciones. Fulvia se complacía en inventar toda clase de chismes en contra de Livia, a tal grado que llegó a convencer al propio Publio Lentulus, al esposo de Livia, de que su mujer lo engañaba con Pilatos. Fue una serie de manipulaciones, verdades a medias, alianzas para la maldad, cosas muy terribles de verdad, que muestran lo peor del ser humano. Y pues ni hablar, son cosas del ser humano que siempre salen a flote, ¿no? Puede ser un exterior muy hermoso, como cuentan que era Fulvia, una mujer muy atractiva, pero por dentro con todas estas cuestiones de una espiritualidad nula y de una poderosa envidia que los mueve a atacar a los demás y hacerles daño. Y por cierto, esta mujer Fulvia dicen que era prima de la esposa de Pilatos y también estaba casada con un primo de Publio, o sea que todo quedaba en familia, ¿no? Una vez sembrada la semilla de la desconfianza, igual Publio Lentulus se lleva a su familia a vivir a Cafarnaún. En un principio se iban a ir a vivir a Nazaret, pero por las intrigas de aquella mujer dolida le hicieron cambiar el destino, según él para arruinar los planes de Pilatos de visitarlos con frecuencia y de estar ahí cerca de Livia, ¿no? Al llegar a su nueva vivienda, la narración de la historia nos da a conocer del plan de André para vengarse de Publio y de cómo logró colar espías dentro del personal de la finca y pronto lleva a cabo su plan, robando al hijo pequeño del senador Marcus. Y no solamente lo robó, sino que lo crió a su lado como esclavo durante muchos, muchos años, en los que sus verdaderos padres lo buscaron y luego lo dieron por muerto, y igual así lo lloraron. El dolor a partir de ese momento marcó la vida del senador y de Livia, su esposa, y mientras él se envolvía más en el odio y las intrigas, ella, auxiliada por su ama de llaves de confianza, Ana, una judía joven y atenta que se había convertido en su amiga, conoció al Maestro Jesús. Se hablaba mucho de él, se hablaba mucho del maestro, había rumores, hasta los romanos en sus reuniones cotillaban al respecto, y así que Livia lo quiso conocer. Ya antes le había suplicado a su marido, al senador Publio, que lo llamara, que lo buscara, que quizás él podía curar la extraña enfermedad de Flavia, pero Publio, en su pedestal de ego de romano inaccesible, pues se negó, obviamente. Como romano, ¿cómo le iba a pedir ayuda a un charlatán judío, que era como él lo veía, ¿no? Ella, sin embargo, se escabullía cada que podía para ir a escuchar a aquel hombre que tanto la llenaba de paz. Sí hay un momento en el que nos narran el encuentro del senador Publio y el Maestro Jesús. Dicen que se le apareció mientras el senador caminaba una noche de luna al lado del lago y que fue excelso realmente, que él pudo sentir dentro de sí que aquel hombre era especial, tanto así que cayó de rodillas, ¿no? Ante todo lo imponente que fue la presencia del maestro. Y el maestro le pidió que lo siguiera, le dijo que no iba a tener otra oportunidad pronto para hacerlo, que si desperdiciaba esa oportunidad pasarían hasta 1500 años
hasta que, no, me dijo que pasarían muchos años. Ya después nos cuenta el narrador que pasaron, sí, 1500 años hasta que tuvo la oportunidad en otra reencarnación de poder tomar la vida cristiana, y que fue precisamente como monje, no me acuerdo de qué fraternidad, si era dominico, no me acuerdo, la verdad, o franciscano, pero fue como monje y fue en la época de la conquista de América, específicamente en el territorio de Brasil. Y fue Livia quien sí aprovechó esa oportunidad y transformó por completo su vida con la enseñanza del maestro. Y sí se sanó su hija de aquella enfermedad. Flavia, quien a pesar de su corta edad entendía de lo que hablaban los adultos al referirse a ese curandero o charlatán judío, ella le había pedido muchas veces también a su padre que le llevaran a Jesús, que la llevaran con Jesús, pero pues su padre nunca quiso, nunca accedió. Después de aquel encuentro fortuito que tuvo con el maestro, cuando Publio regresó a casa, porque él pensó que había sido una alucinación, él pensó que había sido un sueño, después como que despertó y dijo, no me pasó en realidad, estoy alucinando, etc. Regresó a su casa y en efecto encontró a su hija totalmente sana. La niña dijo que vio una luz, que sintió un calor y que de repente sintió calor en la piel y se curó. Y ella sabía desde que Jesús la había curado y que Jesús la había curado, igual la mamá, igual Livia, igual Ana. Solo el senador seguía insistiendo que no, a pesar de las evidencias dijo que no, que eso era obra del clima de aquel lugar. Y llega el día trágico que todos conocemos, que es la crucifixión del maestro, y su peregrinar entre Herodes y Pilatos y todo esto que conocemos, ¿no? Pues bien, aquí nos cuentan que Pilatos en todo momento requirió el apoyo del senador Publio Lentulus, porque era la máxima autoridad representante del emperador en aquellos momentos, en aquel lugar, y su consejo siempre fue el de mantente al margen, no te involucres demasiado, trata de evitar revueltas con los locales, sigue las leyes romanas, pero la presión que Pilatos tenía era demasiado y esto se estaba convirtiendo en un asunto político, así es que tenía que darle fin, y estuvieron ellos ocupados todo el día en ese asunto. Mientras tanto, Ana, el ama de llaves de Livia, acudió a ella pidiéndole ayuda, pues si alguien podía interceder por el Maestro Jesús ante Pilatos, Ana creía que era ella, era Livia, la esposa del senador, así que fue junto con su tío Simón, un viejito muy devoto del Maestro Jesús, fueron a pedir la ayuda, la intercesión de Livia ante Pilatos por el Maestro Jesús. Como estaba todo revuelto, Livia decidió vestirse de una ropa muy humilde para pasar entre la gente y poder llegar al palacio de Pilatos, donde solicitó verle, y no sabía que estaba cayendo en una trampa de aquella mujer despechada, la examante de Pilatos, que aprovechó el verla ahí para ponerla en una situación comprometida, ¿no? Le pidió a uno de los soldados de Pilatos, de los más fieles, que llevara a Livia a la habitación donde él recibía a sus amantes, y después fue a traer el esposo de Livia, a Publio, para decirle, mira, tu esposa vino a encontrarse con Pilatos, y así a lo lejos pudo ver la reunión entre ellos sin saber a qué se debía esa reunión, ¿no? Livia obviamente deshecha, con el corazón destrozado, lo que le pide es piedad para el Maestro Jesús, y Pilatos le dice, no puedo hacer nada, ya fue sentenciado a ser crucificado, y ella se va obviamente destrozada, se va a su casa con el corazón quebrado, y el marido viendo, ¿no?, que salía de este cuarto donde había estado con aquel hombre. Pues el corazón de Publio Lentulus también se quebró y no volvería a ser jamás lo mismo la relación con su esposa, porque se quebró a partir de ese día y no tendría oportunidad de arreglarse con ella, ni siquiera ante la muerte. Pilatos, obviamente complacido por las súplicas de aquella mujer, estaba, pues no sé, en el borde de la locura, pero pues no pudo complacerla y no pudo tampoco lograr su cometido de seducirla. Ella regresó a su casa y desde el monte donde ella habitaba, desde la ventana alcanzaba a ver la zona donde estaban crucificando al maestro, al gentío, las cruces allá y todo. Dicen que cayó de rodillas a orar
y mientras estaba orando en aquella súplica de dolor, fue extraída del cuerpo, fue sacada en astral y se la llevaron directamente a los pies de la cruz. Ahí nos narra que vio al Maestro Jesús, pero no como lo estaban viendo los demás, no como lo veía ensangrentado, sufriendo y todo, no, ella lo vio radiante de blanco, lleno de luz, con millones de ángeles a su lado, a su derredor, y el Maestro Jesús le decía, no llores, no sufres, estoy aquí y estoy bien. Y ella le dice, pídeme lo que quieras, Maestro, yo doy mi vida por ti. Y eso es algo muy recurrente que nos cuentan de los primeros cristianos, que tenían esta sensación de decir, doy todo por ti. Y él les contestaba, llegará tu momento de probar tu fe y de dar incluso tu vida por tu fe, pero no ahora. Y eso fue lo que le dijo a Livia. De inmediato ella regresó a su cuerpo, el espíritu regresó a su cuerpo y ya tenía ahí a su marido, que estaba dolido, que estaba angustiado, que estaba entonces también destrozado por lo que le tocó ver. Y ella, en lugar de aclarar esa situación con un gesto que tenían muchos los primeros cristianos de hacerse mártir, acalló todo y no se defendió y dejó que la acusaran y simplemente lo dejó pasar, ¿no? Quizás por el dolor que ella estaba viviendo por lo del maestro, no sabemos, pero ella simplemente no se defendió, no defendió su honra y eso partió su matrimonio para siempre. Publio le dijo que no iba a despreciarla, no se iba a divorciar, no la iba a dejar delante de todos porque todavía tenían una hija por la cual vivir y cuidar, entonces iban a tener un matrimonio de apariencias, pero pues entre ellos ya no había nada. Más adolorido que nunca por lo acontecido con su mujer, por la pérdida de su hijo, el senador Publio Lentulus ofrece una recompensa millonaria que nunca antes se había visto en esa zona para quien viera informes de su hijo y que los informes los llevaran a recuperarlo, ¿no? Ante esto, la cómplice de André, el que tramó todo el asunto, empezó como a flaquear un poco y decir, es mucho dinero, si voy y denuncio al otro igual me gano el dinero. Entonces André, mucho más inteligente que ella, experimentado en las cuestiones estas revoltosas del crimen, dijo, nadie va a poder resistirse a esta recompensa, así es que debo exterminarla. Y lo que hizo fue que envenenó a esta mujer antes de que ella pudiera delatarlo. Cuentan que esta mujer, pues ya sintiéndose mal y sintiendo que iba a morir, quiso decir la verdad, pero ya no alcanzó y la muerte le ganó y murió precisamente en los brazos de Ana, el ama de llaves de Libia, tratando de revelar el paradero del niño, pero a final de cuentas no pudo decir nada. Y pues la tragedia seguía rondando la zona, ¿no? Pilatos tampoco se conforma con esa negativa de Livia, con no haber podido saciar sus deseos insanos, y planea visitarla y llevar a cabo un plan ahí, ayudado por su compinche, que era este soldado que estaba muy, muy pegadito con él, ¿no? Y aprovechando que Publio estaba afuera, estaba en un viaje, en esos viajes de expedición que hacía tratando de encontrar a su hijo, pues quiso llegar a acechar a las mujeres, porque también este soldado, que era su brazo derecho, pues se había también encaprichado con Ana, el ama de llaves de Libia. Pero ellas, por alguna manera extraña, se enteran del plan y deciden ir a refugiarse, ir a esconderse a la aldea donde vive el tío de Ana, Simón. Él las protege, las resguarda en su casa. Y aquí se da algo muy curioso que yo he notado cuando nos dan estas narraciones, es que los primeros cristianos que tuvieron contacto con el Maestro Jesús, que tuvieron esa transformación interna tan fuerte, de alguna manera recibieron apertura de dones, porque todos tenían intuiciones, visiones, cosas que les avisaban. Y así le pasó, así como le pasó a Livia en el momento de que es extraída del cuerpo y llevada a la cruz, bueno, ahora le pasó a Simón, que en el tercer día de que las tenía ellas escondidas, dijo, hoy es el día de mi muerte, hoy es el día que van a venir los romanos y ustedes se tienen que esconder, y las llevó a una cuevita que estaba detrás de su casa y las escondió, y él tuvo esa premonición de lo que estaba por ocurrir, y sí ocurrió. Igual ellos averiguaron dónde estaban las mujeres, fueron, torturaron a todo el pueblo de Samaria,
porque el Señor era samaritano, Simón era samaritano. Los torturaron tratando de sacarles información y pues obviamente ante la tortura la voluntad se disuelve, ¿no? Entonces los mismos vecinos empezaron a acusar a Simón el cristiano, y él era el cristiano y él tenía a las cristianas ahí escondidas, y entonces empezaban a haber este tipo de traiciones, ¿no? Por cuestiones de religión. Pues sí, lo torturan al hombre y tratan de hacerle hablar de dónde están las mujeres, pero ni ellas salen ni él dice dónde están. Terminan matándolo y dicen, si tanto quieres morir como tu maestro, pues te crucificamos, ¿no? Era una manera de humillar que tenían los romanos, así es que lo crucificaron al pobre hombre y lo seguían torturando en la cruz. Pero llegó un momento en el que uno de los soldados que lo estaba torturando ya no podía más, o sea, había una fuerza que lo repelía mientras él quería clavarle la espada, había una fuerza que no le permitía, que lo aventaba de la cruz. Entonces este hombre, el soldado que era la mano derecha de Pilatos, dijo, bueno, yo lo mato, quítate, y para eso sirve, ¿no? Entonces agarra y le quiere encajar la espada, sí lo mata, pero tanta es su fuerza que al hacer este choque con la cruz, lo que logra es que la cruz se desestabiliza y le cae en la cabeza, matándolo, liquidándolo en el momento. Entonces fue un shock para todos, ¿no? Porque imagínense la escena, estaban los soldados romanos que habían torturado a todos los de la aldea y de repente ven que el líder de ellos se muere, entonces se les deja venir todo el pueblo encima y empieza a haber ahí como una revuelta media extraña de venganzas y cosas así. Entonces eso sí hace que salgan Lidia y Ana del escondite y hablan de ahí un pequeño discurso que emite Lidia al recordarles, porque la mayoría eran seguidores del maestro, al recordarles cuál debería ser la conducta de un cristiano y que nunca debemos tomar la espada ni debemos ir por la venganza, ¿no? Y todavía les pide que le ayuden a darle sepultura a los cuerpos, tanto de los romanos que fallecieron ahí, tanto de todos, dice, porque todos somos iguales, ¿no? Ante los ojos de Dios. Y puso un poquito la calma en ese momento, con todo y la tristeza de sentir que, bueno, Simón ya había partido, ¿no? Nos cuentan que una vez que Pilato se enteró de esta masacre, de que su hombre de confianza murió, que fue asesinado por los samaritanos, que todos sabemos que no fue así, pero pues él va y arrasa con ese pueblo de una manera que desata una serie de furia contra los judíos y se pone el ambiente tan tenso que bueno, ustedes saben la historia cómo terminó, ¿no? Y se entretejen las historias de odios, tú me haces, yo te hice, yo te maté, tú me mataste, etcétera, etcétera. Nos platican también que pasan 10 años ellos viviendo en aquella región con la situación deteriorada entre el pueblo judío y Roma, y sobre todo también entre la relación de Publio y su esposa Lidia, que pues ya se había quebrado sin remedio, que ni siquiera se dirigían la palabra. Ella se había consagrado a su religión, al estudio del evangelio y las enseñanzas del maestro, y estaba muy apegada a una pequeña cruz de madera que Simón siempre cargaba, y ella y Ana siempre oraban ante esa cruz y hicieron una relación de amistad muy hermosa y estaban unidas por la fe en común. Sin embargo, en un momento son convidados a regresar a Roma, puesto que el amigo de Publio, Flaminio Severus, estaba grave y a punto de morir. Así que regresan a Roma, él alcanza a verlo con vida y en sus últimos momentos Flaminio le confiesa a Publio que ha tenido este mismo tipo de sueños y premoniciones que él le contaba sobre vidas pasadas y que ahora lo comprendía muy bien y que sabía que era verdad, que él se había visto también acompañándolo en aquella vida cuando ellos se dedicaban a torturar personas y a sacarle los ojos y estas cosas, ¿no? Hacía mucho que Publio no pensaba en eso, que ya lo tenía como que rezagado, pero bueno, lo volvió a recordar. Muere Flaminio, no sin antes expresar el deseo de que quiere que su hija Flavia se case con su primogénito, con su hijo mayor, Plinio. Y también le habla acerca de un esclavo que él tiene, que quiere mucho, que se convirtió en alguien muy importante para él, un apoyo muy grande, como si fuera otro hijo, por lo tanto le había dado su libertad. El esclavo libertó ahora a Saúl, quien era un hombre de negocios que ya había acaudalado bastante fortuna y quería decirle que lo tratara como también si fuera un hijo para él.
Desde ahí la intuición de Publio le decía que algo, ese nombre Saúl, ese de saber que era un esclavo judío, eso algo le decía, pero dijo, no, es una tontería, mejor no pienso en esto. Le avisa de algo, pero ese qué sé yo, que no sé qué, que a veces todos sentimos. Nuevas historias, nuevos personajes protagónicos, todo dando vuelta en la vida, pero las situaciones creadas en el pasado siempre nos alcanzan. Ahora Plinio y Flavia comprometidos y había una nueva enemiga que quería mucho a Plinio, y siempre estos celos entre la elegida y la no elegida, ¿no? Era precisamente hija de aquella mujer enojada, la examante de Pilatos, la enemiga de su madre, era hija de ella y ahora era enemiga de Flavia, ¿no? Hija de Fulvia, se llamaba Aurora y ahora era la nueva enemiga de Flavia. Entonces vemos cómo arrastran los odios del pasado, se heredan a los hijos, cómo las historias se entrelazan y es una cosa extraordinaria. Aurora era una mujer creada con los mismos defectos materialistas que su madre, buscando los excesos, la diversión y siempre complacer sus caprichos. Fulvia, con aquel coraje añejo sobre Lidia, apoyó a su hija en ayudarle a reconquistar al hombre que según ella le pertenecía y ella lo quería, tratando de volver a hacerle daño a la familia de Lidia, ¿no? Como si no hubiera sido suficiente las tramas que hizo en aquella ocasión con Pilatos. En fin, pues las dos mujeres enojadas van ante un hechicero egipcio, nos cuentan, tratando de convencerlo para que les dé un sortilegio, un bebedizo, algo que haga que este hombre Plinio elija a Aurora por encima de Flavia. Pero el hombre, que en realidad tenía dones, viendo el futuro de esta chica, le aconseja mejor no meterse. Le dice que Plinio y Flavia tienen que estar juntos porque son almas gemelas y porque tienen cosas pendientes, que ella no debe interferir otra vez. Y le dice, otra vez, porque ya lo hiciste en una vida pasada, no los dejaste vivir, acuérdate, les pusiste veneno, los envenenaste y así, porque el hombre tenía una capacidad de ver y le dijo, no te metas de nuevo, ya los separaste una vez, les diste veneno, así, te fue muy mal. Pero pues la mujer obviamente no cree nada, se enoja, trata de amenazar al hombre diciéndole que si no las ayuda lo van a denunciar a las autoridades porque eso estaba prohibido en Roma, esas supercherías de la magia y todo eso. Y él les dice, pues denúnciame, ¿no? Van a decir que qué hacías tú aquí siendo una romana, qué hacías aquí pidiendo mis servicios. Entonces pues ya se ponen en paz las mujeres y mejor se van. Y también nos narran cómo en ese mismo momento, en cuanto ellas se van, al rato llega otro hombre para pedir exactamente lo mismo. Entonces este medium hechicero que estaba ahí dice, estoy sorprendido cómo el mismo día, casi en el mismo momento, llegan dos personas diferentes a pedirme que separe a la misma pareja, porque hay otro enamorado de Flavia que quiere evitar que se case con Plinio, y es nada más y nada menos que el esclavo liberto Saúl, que aparte quiere una venganza con Publio, que él sí lo identifica, que es el culpable de que él haya sido enviado ahí como esclavo. Y quiere la venganza y quiere casarse con su hija y quiere hacer un montón de cosas, y entonces va a hacerse uso de artes oscuras para poder destruir aquel matrimonio, ¿no? En esta ocasión, como él tiene mucho dinero, pues logra de alguna manera convencer al hechicero, porque también le dice que él también participó en aquella otra vida con el veneno de aquella mujer para separar a la pareja. Dice, otra vez la quieres separar. Entonces ya le dice, mira, sí tienes una oportunidad con esta mujer, pero no es ahorita. No puedes evitar que se case, ella se tiene que casar y dentro de algunos años tú tienes que esperar unos años, dentro de algunos años tú vas a tener la oportunidad de estar con ella. Dice, yo te voy a ir indicando cómo están las cosas y haremos lo posible, ¿no? Para que logres estar con ella. Pero pues bueno, se empieza a desarrollar ahí la trama, ¿no? Ver de esta manera las historias con esta perspectiva elevada de un espectador que puedes ver todo cómo se desarrollan las escenas es maravilloso, porque me hace reflexionar cómo son nuestras vidas, ¿no? Yo tomo este relato como una realidad que nos vienen a contar desde el mundo espiritual de cómo sucedió esta vida, entonces lo tomo para nuestras vidas.
cómo se suceden, cómo somos personajes, cómo vamos, a veces una decisión que tomas, una decisión que no tomas, cómo te lleva hacia cierto destino, hacia ciertas circunstancias. Es de pensarse, ¿no? Deja mucho para la reflexión. Pues bien, aquí Flavia y Plinio se casan, todo bien por un tiempo, hasta que él anhela la vida de derroche que llevaba y vuelve a ella, vuelve a verse con Aurora, y la pobre Flavia pues a sufrir en casa. El hermano de Plinio, el hermano menor, Agripa, también estaba enamorado de Flavia, y él se había ido de la ciudad cuando ellos se casaron para no interferir ni para no estar sufriendo viendo al hermano feliz con la mujer que él quería, ¿no? Pero cuando regresa porque su madre estaba enferma, regresa y ve la actitud del hermano, el abandono en el que tiene a la esposa, pues sí se molesta un poco. Se hace amigo de Flavia, un amigo bueno, siempre ayudándolo, sin intención más de ser más que su amigo, porque no le iba a hacer una cosa así a su hermano, ¿no? Pero Saúl aprovecha esta amistad para también crear conflicto, ¿no? Va y le mete cosas en la cabeza a Plinio para decirle que su hermano está enamorando a Flavia mientras él anda ya en la fiesta, pues que su hermano le está, como dicen, comiendo el mandado, ¿no? Entonces crea un conflicto entre ellos, los confronta al punto en el que pues casi se quieren matar. Bueno, por parte de Plinio quería matar a su hermano por hacer eso. Agripa era un chico muy noble y trataba de decirle a su hermano que pues que no era así, ¿no? Que él solo era amigo de su esposa. Pero era una trampa que Saúl les había puesto. Como ve que estaba todo oscuro, nos cuentan en la escena, estaba todo oscuro, y ve que al final Saúl estaba escondido viendo la discusión, y ve que al final Plinio no se atreve a matar a su hermano, solo lo medio golpea y se va. Pero entonces él termina el trabajo, él termina matando a Agripa para que culpen a Saúl. Y así sucede, ¿no? En la investigación culpan a Saúl y Saúl tiene que salir huyendo para que no lo culpen para que no lo castiguen por la muerte de su hermano. Y huye, abandona a su mujer y se va precisamente con Aurora, aquella chica, ¿no? ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con nuestros viejos personajes? Bueno, Publio volvió a trabajar al Senado y fingiendo ante todos que lleva un matrimonio estable, ¿no? Livia encuentra refugio en las reuniones clandestinas con los cristianos en Roma, donde siempre era acompañada por su fiel amiga Ana. Livia no puede acercarse a su hija por órdenes de Publio, siempre la mantuvo rezagado, según él, para que no le pegara las malas mañas a su hija. Entonces la hija Flavia pues estaba sola, digámoslo así, estaba muy sola porque ya abandonada por el marido y sin el apoyo de la mamá. Desde aquella ocasión en Judea, Publio castigó a Livia de esa manera, con una vida muy fea, apartada de su hija y fingiendo ante todo el mundo que estaban bien, pero pues no era así. Hubo un momento en el que este embrollo entre Publio y Livia estuvo a punto de disolverse, que pudo haberles dado la paz, pero el orgullo de la mejor amiga de Livia se interpuso. La mejor amiga de Livia era la mamá de Agripa, la mamá de Plinio, la esposa de Flaminio Severus, que cuando ellos regresaron a Roma, pues estaba muy contenta, pero al ver a Livia tan cambiada, al verla rara, al verla con esas ideas de humildad, de igualdad entre los hombres y los esclavos, ya no le gustó tanto. Dijo, ya no eres la misma, cambiaste. ¿Cómo puede ser que una romana de alta clase ahora exprese esas ideas de igualdad con los demás si los romanos somos lo máximo, ¿no? Entonces se molestó con ella y aunque Publio en alguna ocasión le pidió, habla con ella, averigua qué pasó realmente con Pilatos, porque esta duda me está matando, llevamos años separados, pero yo quiero saber qué fue lo que pasó, y ella nunca me dijo nada. Esta mujer se llama Calpurnia. Calpurnia habla con Livia, y no, ella le explica todo, le dice, nunca pasó nada con Pilatos, pero pues mi marido nunca me dejó hablar, y así y así. Y cuando Publio le pregunta qué te dijo, dice, no, Livia no es la misma, ella cambió, ella traicionó a Roma por ese cristiano, por ese judío,
y su orgullo la cegó y tuvo la oportunidad de haberle hablado de que con Pilatos no sucedió nada, pero no lo hizo. No lo hizo porque se avergonzaba de su amiga. Esto es terrible, ¿no? ¿Cómo puedes tener información que absuelve a un ser humano de alguna culpa de algo y te callas y no lo dices? Es increíble. Así que pues ni hablar, este matrimonio siguió en su predicamento, ¿no? Y seguían sucediendo nuevas tragedias, porque Aurora no estaba, ella también se había casado, ella se casó también con un chico que creo que se llamaba Emilio, un chico muy bueno, que empezó a cuidar a la mamá de ella, ¿se acuerdan? A la examante de Pilatos, a Fulvia, la empezó a cuidar porque estaba enferma y Aurora la trataba muy mal. Y el chico pues la quería y cuidaba, pero pues el chico ni siquiera sabía que Aurora lo estaba engañando con Plinio. En una ocasión los encuentra juntos y pues el muchacho decepcionado se agarra un frasquito de veneno, se lo toma y se muere. Así que esta mujer queda libre y por eso se fue con Plinio, ¿no? Pero Aurora, no contenta con haberse llevado y haberse ido con el marido de Flavia, también logró meter a una espía ahí entre los sirvientes de ella y logró envenenar su maquillaje. Y nos cuentan que pues de repente Flavia comenzó a enfermar otra vez y pensaron que era aquella enfermedad de antaño de cuando era niña que le había regresado. Pero en esta ocasión se le infectan los ojos y ella pierde la vista para siempre. O sea, ya. Aquí en paréntesis, dentro del espiritismo se sabe que Flavia, hija de Manuel, es precisamente una de las vidas de Chico Javier. Y esta cuestión de la infección en los ojos remonta mucho al problema también de ojos de vista que tenía Chico Javier, ¿no? En especial esta familia, la familia de Manuel en esta vida, tienen como que un karma o algo muy, muy apegado a lo de los ojos, ¿no? Desde que nos platica de su vida pasada con su abuelo que torturaban a personas sacándole los ojos, yo me imagino que es por eso. Y más adelante también en la historia van a ver por qué les digo esta cuestión del karma con la vista. Y pues esta mujer Aurora tremenda porque no solamente por su culpa, bueno, se suicidó el marido envenenado. Ahora ya nadie la iba a ayudar a cuidar a la mamá, así es que envenenó a la mamá para librarse también de ella y pues mandó envenenar a Flavia, ¿no? Y le quitó la vista. Una tremenda carga que iba a tener esta mujer. Bien le dijo el chamán, pues sí, el mago, no sé cómo llamarlo, con el que había ido, le dijo que si no cambiaba su vida, que en un futuro ella iba a terminar muy mal, y le dijo cómo iba a morir. Se vas a morir a causa de la espada de un hombre celoso al que vas a engañar, vas a terminar vendiendo tu cuerpo por algunas monedas en un futuro cuando ya no estés tan agraciada físicamente, ¿no? Y dice, y este hombre te va a matar, y así es que cambia tu vida. Pero pues no, ella se enfiló a cumplir con lo que este hombre le había vaticinado. Al mismo tiempo de todas estas historias personales también nos va narrando un poco de la decadencia de Roma, de la decadencia del imperio a nivel político, a nivel moral, y cómo los viejos senadores de la antigua escuela estaban cada vez más asustados por las prácticas del nuevo emperador Nerón. Pero no podían hacer nada, no podían hacer mucho porque tenían miedo. Se hizo costumbre, como ya lo vemos, que de repente aparecía la gente envenenada. Si tenía el emperador un enemigo, de repente aparecía muerto. Y no solamente era una práctica de él, sino de toda la gente que estaba decayendo todo en esos años. Y los senadores más antiguos querían rescatar a Roma y volver a esa Roma de antaño, de leyes, de cultura, de nobles ideales, pero cada vez la tenían más difícil. En un momento en la historia de nuestros personajes, bueno, enferma Calpurnia, la mamá de Agripa y de Plinio, y es Livia quien se hace cargo de ella. La ayuda, la sustenta en su lecho de muerte, de enferma, porque pues se pone muy mal,
y le empieza a mostrar lo que es la caridad cristiana, lo que es el evangelio, lo que es la enseñanza del maestro. Y entonces Calpurnia se siente muy mal porque tiene en su conciencia el no haberla ayudado en aquel momento, que pudo haber disuelto el conflicto, ¿no?, entre ella y su esposo. Entonces le pide perdón antes de morir, le agradece que esté con ella y le agradece que le haya enseñado quién era realmente el Maestro Jesús. Calpurnia alcanza a hablar con Publio y le cuenta que su mujer es inocente. Para entonces habían pasado ya 25 años desde aquel quiebre, desde aquella separación. 25 años en los que Livia vivió realmente como mártir, soportando cada circunstancia, ¿no? Entonces Publio se siente por un lado liberado y por el otro lado culpable. Sin embargo, pues él decide recompensar a su mujer y dice: voy a reparar todo, voy a hablar con ella y todo va a volver a ser como antes y le voy a pedir perdón. Y siempre pensamos que vamos a tener tiempo para solucionar las cosas y a veces el tiempo nos gana. El senador Publio Lentulus estaba a punto de recibir una condecoración muy importante en una celebración que se iba a llevar a cabo en el imperio. Iban a hacer un desfile para los senadores y les iban a dar su aureolita esta que les ponían de laureles dorados y no sé qué tantas cosas. Iba a haber el famoso circo romano y estaban preparando la ceremonia. Entonces él esperaba que le dieran esa condecoración para ir y ofrecérsela a su esposa y dársela a ella y decirle que lo perdonara, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues no contaba con el destino y con lo que estaba a punto de suceder. Livia, como siempre, salió acompañada con Ana a las catacumbas, donde a escondidas se reunían con otros cristianos a escuchar el evangelio del maestro, y dicen que estaban ahí en una madrugada, que eran más o menos 200 personas las que había cuando llegaron los soldados romanos y empezaron a tomarlos presos. Algunos de los cristianos que estaban presentes tomaron una espada y quisieron luchar, pero otros les recordaron que los cristianos no tomamos la espada y que los cristianos no luchamos de esa manera. Les recordaron la dignidad con la que murió el Maestro Jesús, con la que Él se entregó, y que les correspondía ahora a ellos dar testimonio de la enseñanza. Sueltan las espadas y se dejan arrestar. Se los llevan, los meten a unas catacumbas que estaban debajo del estadio donde iba a ser la celebración al día siguiente, y pasan toda la noche cantando, orando, dándose ánimos y diciendo que no importa cómo vayan a morir, tienen que morir siempre con dignidad, dando muestra de la fuerza que se tiene al creer en el Maestro, ¿no?, y en la vida después de la vida. Para esto los soldados romanos habían visto que había una mujer romana entre los detenidos y habían acordado que en la mañana la iban a liberar porque no querían tener problemas con los romanos, nada más querían matar a los cristianos, ¿no? Sin embargo, bueno, aquí sucedió otra cosa. Livia le dice a Ana que le pide un favor. Le dice que ya sabe que van a morir y que quiere entrar al reino de los cielos humilde, no con los ropajes tan ostentosos que siempre había usado en su vida. Entonces le pide que cambien de ropa. Y Ana pues accede y le concede eso a su amiga. Entonces cambian de ropa. Y cuando los llevan, los van a sacar a los leones, porque así se acordó que en el circo que iba a haber en celebración en honor a los senadores, iban a arrojar a los cristianos a los leones. A la que salvan es a Ana por verle los ropajes de romana. Y Livia muere ahí, ante los ojos de su esposo, que estaba en las gradas. No se dio cuenta que ella estaba ahí porque eran demasiada gente, eran como 200 personas. Más que cuando regresa a su casa se encuentra con Ana, le cuenta lo sucedido y bueno, terrible. Y pues bien, el senador Publio solo pudo recuperar el cuerpo de su esposa gracias a que ella conservó un collar que le había regalado y que estimaba mucho. Y fue un golpe muy duro para él porque su vida estaba llena de tragedia. Su hija estaba ciega, ellos estaban solos, también la hija estaba pues sin el marido. Y fue un golpe muy, muy duro, de esos que te quiebran el alma, pero que también te dan la oportunidad de salir adelante, porque fue ahí donde él comenzó a acercarse al cristianismo, comenzó
a estudiar el Evangelio del Maestro. Le dijo a Ana que ya se había convertido en alguien muy importante para ellos, para Flavia y para él, ya era parte de la familia. Le dijo, cuéntanos quién era en realidad Jesús. Y pues ella empezó a platicarles, y en una ocasión nos cuentan que el senador Publio pues se dejó abatir por la tristeza y se hincó a orar con la cruz de Simón, la cruz de madera que guardó Livia, que siempre la veía rezando con ella. Ahora él la tenía y oraba, y dicen que el espíritu de Livia pues vino en una ocasión a verlo, ¿no? Como a ver el milagro de cómo ahora su marido estaba transformado y estaba haciendo oración. También una parte muy bonita que nos cuentan, y me gustan mucho los relatos espíritas, es que nos cuentan que sucede, no solo que sucede en el momento de desencarnar, sino que sucede después, porque nos platican como pues sí salen los cristianos con los brazos abiertos a recibir la embestida de las bestias, dicen, y de repente no sentíamos el dolor, era como si a un manto protector nos estuviera protegiendo, y ya pasaban al otro plano y veían que eran ángeles que los estaban cubriendo y que sus familiares les daban la bienvenida a la otra dimensión, ¿no? A Livia en específico la recibió pues Simón, y le dijo, nosotros nos sacrificaremos por el Cordero cuantas veces sea necesario. Y pues Roma cambia, hay movimientos políticos, cae Nerón, llega Vespasiano al poder, que es pariente lejano de Publio, por lo que le pide ayuda, ya que Tito, su hijo, hijo del emperador, está atorado en la situación con Jerusalén, allá en Judea. Tiene la ciudad situada a un alto costo para el imperio, y como Publio ya conoce la zona, pues le pide que vaya a asistir a su hijo, ya sea para terminar ese asunto o para volver victoriosos, y así lo hace. Publio viaja entonces a Judea de nuevo, se pone a las órdenes de Tito, y en uno de los patrullajes que está haciendo con otro amigo es capturado por un grupo de judíos. Y aunque la ciudad ya está cayendo ante el ataque de los romanos, que ya están tomando posesión de todo, en ese pequeño espacio aún no. Los atan, los torturan, y resulta que los líderes de esta revuelta judía son precisamente, uno de ellos es André, el enemigo jurado de Publio, quien, bueno, celebra que él haya caído en sus manos, ¿no? Porque ahora podrá cobrar su venganza. Y le confiesa que Saúl en efecto era su hijo, le dice que ha tenido al enemigo muy cerca, pero para ese entonces Saúl había terminado muy mal, también había terminado matándose al no poder saciar sus instintos y su venganza con Flavia, ¿no? Terminó envenenándose, como le llaman algunos justicia poética o karma que lo alcanza, porque él en otra vida había también envenenado precisamente a Plinio y a Flavia, ¿no? Y en esta ocasión le tocó morir por el veneno. Mientras tienen prisionero a Publio, André no le dice nada de su hijo, sino que con todo su odio manda a llamar a su sirviente Ítalo y le ordena quitarle la vista con un hierro candente a Publio. De alguna manera la sangre llama, porque Publio, al ver a este chico, a este sirviente Ítalo, con facciones romanas, algo siente, reconoce algo en él, quizás viéndose a él mismo de joven, algo le llama. Igual Ítalo siente algo al ver a ese hombre y sabe que no tiene de otra más que obedecer a su amo, porque está acostumbrado a obedecer, y si no, pues pierde la vida si no lo hace, pero no quiere cegar a ese hombre. Apresurado por André, que ya está escuchando que llegan los romanos y que esto está a punto de acabar, ya saben que perdieron la guerra, ya saben que van a ser capturados, apresura a Ítalo y lo hace que le quite la vista a Publio. En cuanto lo deja ciego, entran los romanos, barren con todo, matan a muchas personas, matan a Ítalo, y por alguna razón Publio, al ser rescatado y ya cegado, pide que se lleven el cadáver de ese chico que es un romano, porque lo que sí le dijo a Andrés es que era un romano que ellos habían tenido como esclavo, y lo lleva a Roma.
Los romanos saquean Jerusalén y regresan a Roma cargados de oro con muchos prisioneros para tomarlos como esclavos. Entre ellos, obviamente, André, que como era uno de los altos líderes, también iba a ser llevado a juicio. Va a ser sentenciado a muerte, obviamente. Publio pide hablar con él antes de que lo ejecuten porque pues ya estaban ambos hombres destrozados, ¿no? André también regresó ya habiendo consumado su venganza, pero no se sentía feliz, se sentía destrozado, se sentía muy mal. Y Publio todavía tenía esa cuestión que algo que en el alma le estaba calando, así que necesitaba hablar con André para hablar de Ítalo, para que le confesara quién era Ítalo. Y pues sí, André le confiesa que en efecto era su hijo Marcus, era su hijo perdido. Ambos hombres en ese estado ya del alma destrozada, llegaron a un punto en el que no queremos llegar, en el que no se debe de llegar como humanidad. Tú me lastimas, yo te lastimo, te hago, nos destrozamos más allá de los límites. Terminan perdonándose, terminan abrazándose y termina pues dejando que la vida siga su curso, ¿no? Porque André es ejecutado y ahora Publio está ciego con su hija ciega y acompañados por Ana deciden irse a vivir, híjole, a una ciudad muy conocida por todos, y ahora que se los digo ustedes van a saber más en qué termina todo esto, ¿no? Se van a vivir precisamente a Pompeya. Todos sabemos lo que ocurrió en Pompeya, ¿no? Pues sí, ellos vivieron sus últimos días ahí y antes de que todo ocurriera, reciben la visita del arrepentido Plinio, quien durante todos esos años trabajó desde abajo, desde los puestos más humildes, hasta que llegó a hacerse otra vez de nombre, otra vez de dinero, y quería recuperar a su esposa. Fue a verla, fue a pedirle perdón a Publio, a Flavia, y se perdonan y están ahí. Entonces Plinio se va al evento que había en el estadio. Todos sabemos cómo se desarrolla la historia de Pompeya, de cuando estalla el Vesubio, ¿no? Que están en el estadio, en un evento, él se va para allá, ellos están en su finca, cuando de repente pues estalla el volcán, todo se simbra, y dicen que ellos saben que es el final, se agarran de las manos lo que es Ana, Publio y Flavia, y comienzan a orar, y que van a mitad del Padre Nuestro cuando todo les cae encima y pues pasan inmediatamente a la vida espiritual. Y en la vida espiritual, Publio es recibido por sus amigos, por Flaminio Severus, por Calpurnia, por Agripa, y pues por más que voltea a ver y quiere ver a Livia, le dicen, no, ¿sabes qué? Es que Livia, ella está en otra esfera, porque sabemos que esto es por niveles, ¿no? Cuando falleces, cuando abandonas la vida terrenal, tú vas a donde te corresponde ir, y a ella, como seguidora y fiel sirviente del Maestro Jesús, ella le toca ver otra esfera más arriba. Dice, así es que no la vas a poder ver hasta que a ti te toque acceder a esas esferas, o sea que va a pasar mucho tiempo. Entonces él cae devastado, porque ni siquiera después de la muerte dice, puedo verla, pedirle perdón, y todo. Dice, ¿cómo puede ser? Se pone a hacer oración y le pide al Maestro Jesús que por favor la deje verla, y en eso dicen que aparece el espíritu de Livia y de Ana, y llegan a verlo, hablan con él y a consolarlo, ¿no? Después de esto hay otro libro, ese es el final. Después de esto hay otra historia que se llama 50 años después, que es la siguiente vida después de eso. ¿Qué pasó 50 años después? Pero ese es otro libro, pero esa es otra historia. Ese no lo he escuchado, pero ya lo escucharemos y ya les estaremos platicando de qué trata. Así que esto fue hace 2000 años, una maravillosa, maravillosa historia que nos deja muchas cosas para reflexionar. Y que agradecemos de nuevo al Espíritu de Manuel, y agradecemos a Chico Javier por tanta enseñanza y tantas cosas maravillosas que nos dejaron para estudiar.